Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio. Estamos grabando. ¿Qué onda? Estamos aquí, buenas noches, en el Fauno Café. Un lugar muy cómodo, muy chido. Estamos toda la comitilla. Se nos agregaron, bueno, una chica más como porrista, con nuestra porrista, nuestro ingeniero de audio y nuestro buen amigo Freddy López. Estamos aquí, como decía la otra vez, los compinches de este proyecto llamado La Viñeta Errante Radio. Esta noche, este día, vamos a hablar de un buen cómic europeo llamado Valerian, escrito por... ¿cómo se llama? Ah, sí, bueno. Bueno, pues obviamente siendo franceses, tal vez la pronunciación no me salga correcta. El guionista es Pierre Christin, o bueno, Christine, se lo podría decir así, es la pronunciación en español. En fin, el guionista Pierre Christin y el dibujante es Jean-Claude Messier. Con el color de Evelyn Tremblay. Así es. Bien, entonces iniciamos. Perfecto, entonces iniciamos con esta primera etapa este primer bloque de nuestro cómic, de nuestro podcast, perdón, en donde vamos a hacer una pequeña reseña, una pequeña plática de lo que va a Valerian. Y pues a mi amigo Freddy le gusta mucho hacer esta chamba, entonces pues prácticamente este segmento ya es mío, como te lo estaba diciendo hace rato. Bueno, pues no se puede decir que realmente haya una trama que abarque todos los tomos, volúmenes o historias que tiene este cómic, precisamente porque cada una de las historias se fueron dando de forma no secuencial, es decir, hay algunos elementos, personajes y tramas o hilos de la trama que se van pasando de un volumen al siguiente, pero realmente se podría decir que cada uno de los volúmenes o capítulos es autoconclusivo, tiene su propia trama, sus propios personajes, y lo único que se mantiene entre cada uno de ellos son los personajes principales y el contexto. En este caso, los personajes principales son Valerian y su compañera Laureline. En fin, el caso es que, hablando ahora sí un poco de el contexto y el universo de esta saga, es de corte de ciencia ficción, es una ópera espacial que fue ideada y su primer volumen salió por allá del 1967, quiero pensar, 66, 67, por el momento. Ahorita les aclaramos ese dato, no se apuren, más adelante vamos a complementar toda esa información. Sí. Ahorita de hecho nada más le estamos platicando de qué va. Sí, así es. Ellos dos, Valerian y Laureline, son un dúo de una especie como de policía espaciotemporal en el lejano siglo XXVIII, en el futuro, obviamente, de la raza humana. Entonces, ellos trabajan para Galaxity, que es básicamente un nuevo imperio humano en el espacio, y se dedican a viajar por el tiempo y el espacio. Es decir, no solamente van de planeta en planeta, sino que van de tiempo en tiempo, vuelven al pasado, a las épocas pasadas de la historia de la humanidad, y se dedican a resolver diferentes casos. Por ejemplo, no sé, cuestiones diplomáticas, si en algún momento ocurre algún incidente en el espacio-tiempo, ellos son los que, generalmente siendo los dos más chingones de toda la comitiva espacial humana, entonces ellos son a los que mandan a resolver ese dilema. ¿Qué se podría decir? Bueno, pues los primeros volúmenes son bastante, podría decirse, bastante normales, bastante comunes en cuanto a la trama que tienen. Hay una clara diferencia entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De hecho, en las primeras 3-4 historias aproximadamente se dedican a resolver los estragos que causa un renegado de Galaxity llamado Xion-Bul. Xion-Bul es una persona que invade otros tiempos y otras naciones en el pasado de la raza humana, también con la ayuda de esta tecnología espaciotemporal, para convertirse en el tirano, convertirse en el nuevo gobernante de toda la raza humana en el futuro al cambiar el pasado. Entonces, estas historias son bastante simples en ese sentido. En la primera historia, de hecho, es cuando Valerian conoce a Laureline por primera vez. Laureline es una chica oriunda de la Edad Media. Uh-huh. Entonces,
Los agentes espaciotemporales tienen prohibido, dentro de esta historia, tienen prohibido revelar de dónde es pues, su origen, que ellos su vienen del identidad siglo y su XXI. función en ese tiempo. Lo hacen precisamente al vestirse con las ropas de la época que visitan, hablando el idioma y teniendo las costumbres de esa misma época. Todo eso lo logran a través de, ya saben, la ciencia mágica. Bueno, sí, pero también te lo justifica porque en los capítulos hay como bases, estaciones a donde llega la nave espaciotemporal y de ahí se surten con el equipo suficiente para adecuarse al tiempo en el que están. De hecho, ahí ya es donde llega Valerian en la primera aventura, en la que él sale ya vestido con los atavíos de la Edad Media y pues se enfrasca en la aventura para buscar a este famoso Sombul, que de hecho va a buscar así como quiere modificar la historia a final de cuentas, donde él es el emperador de todo el pinche Galaxity y de todo el universo. Entonces de ahí parte esta primera aventura. Sí. Me gustó mucho cómo conoció de hecho a Laurelin, porque Laurelin la empieza a seguir como una especie de nativa y la empieza a seguir porque lo ve extraño, sabe que es un ser de otro lugar, entonces le llama la atención y lo va siguiendo hasta que creo que los atrapa el Sombul. Sí. Y a Laurelin la convierte en unicornio. Dato interesante, por alguna extraña razón existen los unicornios, pero los unicornios no solamente existen, sino que leen la mente. Entonces le lee la mente a Valerian y es como descubre todo su secreto, así de que viene del futuro, de que viene a buscar a alguien, bla bla bla. Entonces sí, la aventura se va desarrollando a lo largo de poder, uno, atrapar a Sombul, que por cierto cuando regresan al tiempo, todo lo modificó el famoso Sombul, lo atrapan y lo logran que de hecho desencante a Laurelin. Ajá. Y entonces ya Laurelin le dice a Valerian que pues quiere acompañarlo en sus aventuras porque pues le pareció muy interesante todo eso y que el pinche mundo en el que vive es completamente aburrido. Entonces sí le dice, no, pues es que quiero seguir contigo. No te puedo llevar, que la chingada. No, pero es que yo conozco tu secreto. Y si no me llevas, le voy a contar a todo el mundo lo que viniste a hacer y la chingada. Entonces ya de algún modo lo convence, así como que a regañadientes. Y pues ahí inicia nuestro dúo dinámico, que bastante interesante. De hecho, hace rato le estaba comentando a Freddy que está muy curioso. Más adelante lo comentaremos, pero las aventuras principalmente van alrededor de Valerian, resolviendo los casos, y Laurelin más bien es como es un personaje secundario. Ajá, sí, es un secundario, es la ayudante del héroe, sí. En este caso. Sí, esa dinámica se va evolucionando y de hecho Laurelin va teniendo un protagónico mucho más marcado ya en las historias posteriores. Esa evolución realmente también se puede ver incluso en la forma de escritura, cosas que ya también tocaremos en los próximos segmentos del capítulo. Pero sí, básicamente esa es la primera aventura que ellos tienen, es como se conocen, te ponen las reglas de este mundo, básicamente los autores se empiezan a explayar en cuanto a cómo funciona esto, quiénes son estos personajes, qué es lo que hacen, todo eso. En las segundas, terceras, cuartas y posteriores entregas ya tienen una mayor soltura ahora sí para explorar cosas diferentes sin tanta explicación al principio. Por ejemplo, en la siguiente historia, ellos ahora en lugar de viajar a la Edad Media viajan a los años 80, sí. Siendo que esta historia la escribieron en los 60. Entonces incluso en el dibujo y en la moda de ropa que los personajes usan se puede ver que todavía siguen usando ropa de hippie. Sí. Aun cuando en los 80 sí. Pues eso ya había pasado de moda totalmente. Era como se imaginaban en los 80 y en los 60. Estaba muy padre. Y bueno, en esta historia nuevamente el contrincante es Sombul. Esta vez ellos van hacia un Nueva York que ha sido devastado por un cataclismo ambiental. Las capas polares se han derretido y todas las ciudades del mundo están ahora bajo el agua. Y nuevamente la trama es bastante simple. Sombul vuelve a hacer de las suyas, intenta dominar el mundo pero ahora de alguna otra manera. Se encuentran con diferentes tribus o agrupamientos de seres humanos que son básicamente piratas y se han dedicado a desvalijar y a robar y a pillar todos los almacenes, todos los centros comerciales, los museos, los centros joyeros de todo Nueva York, porque ahora es cada quien por su cuenta.
En la tercera historia siguen a Shombul, que de hecho la tercera historia es una continuación de la segunda. Siguen a Shombul hacia el parque Yellowstone, que también ahora es un lugar lleno de volcanes, de actividad volcánica, está lleno de magma. Y ahí es donde, con la ayuda de nativos de esa misma tierra del siglo XX, en los años 80, logran derrotar a Shombul, esta vez ya para siempre. Y en fin, a estos sobrevivientes del siglo XX no les dan a conocer absolutamente nada del futuro también, porque eso causaría una paradoja temporal. Ahí es cuando Laurelin y Valerian logran regresar nuevamente a su tiempo. Las siguientes historias es donde yo creo que ahora sí ya se ve una diferencia mucho más marcada, tanto en la temática como incluso en el dibujo también. Sí. Las siguientes historias ahora sí ya no tratan tanto con viajes en el tiempo, sino que ahora sí ya se dedican de lleno a la exploración espacial, que yo creo que es el punto fuerte de estas historias. Realmente el viaje en el tiempo hacía que la trama se volviera un poco, pues digámoslo así, como mundana, porque seguía siendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sabes? No había casi nada del espacio, no había casi nada del futuro. Sí, y además que es muy complicado de repente querer trasladar unos personajes al pasado y como que darle cierta continuidad para que todo cuadre, porque por ejemplo, si modifican el pasado y esto repercute en el futuro, tienes que de algún modo resolverlo. Entonces esto a veces lleva a trucos mágicos, así como que pues de repente lo atraparon porque sí, entonces hace que la historia empiece a decaer. Y pues sí, efectivamente los siguientes capítulos empiezan a girar más acerca de la aventura tal cual, de resolver misterios, de atrapar de las cuestiones incluso hasta políticas y de situaciones de extraterrestres que se enfrentan a estos personajes. Realmente las historias son muy buenas, una muy interesante visión de los 60. Sí. Porque de hecho se anticipó en muchos aspectos básicamente al cine fantástico, de la épica espacial. Sí. Entonces está muy padre. Ahorita les vamos a hablar algunos detalles interesantes que hemos encontrado con respecto a Valerian y otras películas que yo creo que algunos han de conocer. Bastante. Adelante Star Wars. Entonces, de hecho, hay muchas cosas interesantes ahí. Pero bueno, a grandes rasgos, pues de eso va Valerian. Valerian es una historia europea, escrita y dibujada por dos franceses, que la verdad te cuenta aventuras pues de dos personajes que van incluso creciendo a lo largo de la historia y que se van encariñando. Y que de hecho tienen personalidades muy dispares. O sea, Valerian es un gandul así presuntuoso, todo mamalón, así yo todo lo puedo. Sí, te dan ganas de golpearlo sí, todo el tiempo. Y Laurelin no, Laurelin empieza a tener un papel más maduro, más serio, empieza a actuar de una manera más sobria. Y de hecho en varios capítulos ella termina resolviendo los casos, ella ayuda más que de hecho el mismo Valerian. Y pues notas un crecimiento, una presencia más fuerte de Laurelin. De hecho, el tomo 3 que tenemos aquí en la mesa tiene un capítulo que se llama la ciudad de los mil planetas. La ciudad de los mil planetas, en donde, que de hecho ese es uno de los primeros. Más bien te refieres al el embajador de las sombras. Perdón, sí, cierto, el embajador de las sombras, que de hecho es fíjate, lo confunden, porque de hecho de ahí se basaron para hacer la película. Horrible película. Horrible película. Y bien, entonces a grandes rasgos, pues eso es Valerian. La verdad los invitamos a que lo conozcas. Es un dibujo bastante particular. Ahorita les ahondaremos un poco más en ello, pero es bastante simpático. La verdad es una obra que debe de estar en los libreros de todos los fans de cómics, porque tiene toda una temática completamente diferente y bastante única. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Recordemos que nuestros podcasts están divididos en 4 segmentos. En el primero les hablamos un poco del cómic, de qué va la historia, quiénes son los personajes, etcétera. En el segundo les vamos a platicar un poquito ya de aspectos técnicos, de los autores, del dibujo, del guión. Y pues más adelante, en el tercer segmento, les vamos a platicar un poco de pues el impacto que ha tenido esta obra, de las influencias que han tenido y cómo pues ha afectado a diferentes medios. Entonces, no se vayan. Sigan aquí con nosotros y tomen café en el fauno. Bueno, pues este es el backstage, chavos. Acuérdate, chavo. Es momento para prepararse un cafecito y decir, está rico, mira. Qué buen café. Si a usted le gusta el buen café, venga a su buen amigo El Fauno. Este segmento es patrocinado por Café El Fauno. No es cierto. No. De hecho no está patrocinado. No es cierto. No, perdón, señor. Perdón, señor streamer. No. Por favor, no me mate. ¿Qué estás diciendo? ¿Que te pagué? ¿Dónde?
No, no es cierto. Todo esto lo hemos pagado nosotros de nuestro propio bolsillo. ¿Por qué? Porque somos señores trabajadores, bueno, no señores, somos jóvenes empresarios muy exitosos. Somos jóvenes ricos y llenos de azúcar, pa' pronto. Deposítenme, por favor. Deposítenme, por favor, señor. Deposítenme. Mamá, papá, soy yo. Ayúdenme. ¿Cuánto tiempo llevamos?